Yo estaba hecho. Después de lo que acababa de experimentar, yo sabía que no era otra cosa. Esta casa de mierda podría lanzar en mí lo que fuese y no me doblaría. No fue nada menos que los fuegos del infierno de los que yo no estaba preparado. Por desgracia, he subestimado la capacidad de la casa sin fin. Por desgracia, las cosas se pusieron más inquietante, más terrorífico, y más atroz en la sala 8. Todavía tengo problemas para creer lo que vi en la habitación 8 una vez más. La habitación era una copia al carbón de las habitaciones 4 y 6, pero sentado en la silla vacía por lo general era un hombre. Después de unos segundos de incredulidad, mi mente finalmente aceptó el hecho de que el hombre sentado en la silla era yo. No es alguien que se parecía a mí, era David Williams. Me acerqué. Tenía que tener una mejor visión a pesar de que estaba seguro de ello. Él me miró y me di cuenta de lágrimas en los ojos. Por favor, no lo hagas. Por favor, no me hagas daño. ¿Qué? Dije. ¿Quién eres tú? No voy a hacerte daño. Sí que lo harás y que estaba llorando ahora. Tú vas a hacerme daño y no quiero que lo hagas. Se sentó en la silla con las piernas hacia arriba y comenzó a mecerse hacia atrás y adelante. En realidad, fue realmente patético, sobre todo porque era yo, idéntico en todos los sentidos. Oye, ¿quién eres? Era ahora tan solo unos metros de mi doble. Fue la experiencia más increíble, sin embargo, allí de pie hablando a mí mismo. Yo no estaba asustado, pero sería pronto. ¿Por qué? Usted me va a hacerle daño, me va a doler si usted va a hacerme daño. ¿Por qué dices esto? Cálmate, ¿vale? Vamos a tratar de resolver esto. Y entonces lo vi. El David de sentarse llevaba la misma ropa que yo, a excepción de una pequeña mancha roja en su camisa bordada con el número 9. Tú vas a hacerme daño, por favor, no vas a hacerme daño y... Mis ojos no dejan ese pequeño número en el pecho. Yo sabía exactamente lo que era. La puerta de unos pocos primeros fue simple y llanamente, pero después de un rato se pusieron un poco más ambiguas. 7 fue grabada en la pared, pero con mis propias manos. 8 fue marcada en sangre por encima de los cuerpos de mis padres. Sin embargo, 9, este número estaba en una persona viva. Y peor aún, que estaba en una persona que se veía exactamente como yo. David. Tuve que preguntar. Si usted va a hacerme daño, y continuó sollozando y... Él respondió a David. Se me fue, hasta la voz. Me paseaba por unos minutos mientras él lloraba en su silla. La habitación no tenía puerta, y de manera similar a la habitación 6, la puerta por la que llegué, ya no estaba. Por alguna razón que supone que rascarse me llevará a ninguna parte en esta ocasión. Estudié las paredes y el piso alrededor de la silla, metiendo la cabeza debajo y ver si había algo más abajo. Desafortunadamente, no fue. Por debajo de la silla había un cuchillo. Venía acompañada de una etiqueta que decía, a David de la gestión. La sensación en el estómago al leer la etiqueta era algo siniestro. Yo quería vomitar, y la última cosa que quería hacer era quitar el cuchillo de debajo de la silla. El otro David seguía sollozando incontrolablemente. Mi mente daba vueltas en un ático de preguntas sin respuesta. ¿Quién puso esto aquí y cómo llegaron a mi nombre? Por no mencionar el hecho de que mientras yo estaba arrodillado en el suelo de madera frío que también se sentó en esa silla, sollozando en la protesta de ser herido por mí mismo. Fue demasiado para procesar. La casa y la gestión habían estado jugando conmigo todo este tiempo. Mis pensamientos, por alguna razón, se dirigió a Pedro, ¿y si eso no ha llegado hasta aquí? Y si lo hacía, si se encontró con un Pedro llorando en esta silla, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Negué con esos pensamientos de mi cabeza, no importa. Tomé el cuchillo de debajo de la silla, y luego el otro. David se quedó en silencio. David, dijo en mi voz, ¿qué crees que vas a hacer? Me levanté del suelo y apreté el cuchillo en la mano. Voy a salir de aquí. David todavía estaba sentado en la silla, a pesar de que estaba muy tranquilo ahora. Él me miró con una leve sonrisa. No podría decir si él se iba a reír o estrangularme a mí. Poco a poco se levantó de la silla y se puso frente a mí. Era increíble. Su altura e incluso la forma en que estaba la mina corresponde. Sentí la empuñadura de goma de la navaja en la mano y la apretó con más fuerza. Yo no sabía lo que estaba pensando en hacer con él, pero tuve la sensación de que iba a necesitar. Ahora, su voz era un poco más profunda que la mía. Voy a hacerte daño. Voy a hacerte daño y yo voy a seguir aquí. Yo no le respondí. Solo se abalanzó y lo derribé al suelo.
Yo lo había montado y miré hacia abajo, el cuchillo preparado y listo. Él me miró aterrado. Era como si estuviera mirándome en un espejo. A continuación, el zumbido volvió, bajo y distante, todavía lo siento en lo más profundo de mi cuerpo. David miró a mí, bajó la vista hacia mí mismo. El zumbido fue cada vez más fuerte, y sentí algo dentro de mí romperse. Con un movimiento clave el cuchillo en el parche en el pecho y le corté hacia abajo. La negrura cayó sobre la sala, y me estaba cayendo. La oscuridad a mi alrededor no puedo compararla con nada de lo que había experimentado a ese momento. En la sala 3 estaba oscuro, pero no se acercan a lo que me envuelve por completo. Ni siquiera estaba seguro de si me estaba cayendo después de un tiempo. Me sentía sin peso, cubierto de oscuridad. Y luego, una profunda tristeza se apoderó de mí. Me sentía perdido, deprimido y suicida. La visión de mis padres entró en mi mente. Yo sabía que no era real, pero yo lo había visto, y la mente tiene problemas para diferenciar lo que es real y que no lo es. Yo estuve en la habitación 9 por lo que pareció un día. La última sala. Y eso es exactamente lo que era, el final. La casa sin fin tenía un fin, y lo había alcanzado. En ese momento me di por vencido. Sabía que iba a estar en ese estado para siempre, acompañado por nada más que la oscuridad. Ni siquiera el zumbido estaba allí para mantenerme sano. Había perdido todos los sentidos. No pude sentir. Yo no podía oír nada, la vista era inútil aquí, y he buscado por su sabor en mi boca y no encuentro nada. Me sentí sin cuerpo y perdido por completo. Yo sabía dónde estaba. Este fue un infierno. La sala 9 fue un infierno. Y entonces sucedió. La luz. Una de esas luces estereotipadas al final del túnel. Entonces sentí suelo venir desde debajo de mí, y yo estaba de pie. Después de un momento o dos de reunir mis pensamientos y los sentidos, poco a poco me dirigí hacia esa luz. Era una hendidura vertical por el lado de una puerta, esta vez sin marcar. Poco a poco entré por la puerta y me encontré de vuelta donde empecé, el vestíbulo de la casa sin fin. Era exactamente como lo dejé. Aún vacío, todavía decorada con adornos de Halloween después de todo lo que había sucedido esa noche, yo estaba aún desconfiado de dónde estaba. Después de unos momentos de normalidad, miré a mi alrededor del lugar tratando de encontrar algo diferente. Sobre el escritorio había un sobre blanco con mi nombre escrito a mano en él. Inmensamente curioso, reuní el valor necesario para abrir el sobre. Dentro había una carta, escrita a mano una vez más. David Williams, felicitaciones. Usted ha llegado a la final de la casa sin fin. Por favor, acepte este premio como una muestra de su gran logro. Tuya para siempre, administración. Con la carta había 5 billetes de $100. Yo no podía parar de reír. Me reí de lo que parecieron horas. Me reí mientras caminaba a mi coche y me eché a reír mientras conducía a casa. Me reí cuando llegué a mi casa, y me reí cuando abrí la puerta de entrada a mi casa y me seguí riendo al ver el pequeño 10 grabado en la puerta de mi habitación.